¿Qué es el panettone? El panettone es un pan dulce de origen italiano, típico de la región de Milán, que se consume especialmente durante las fiestas navideñas. Tiene una textura esponjosa, sabor suave y está enriquecido con frutas confitadas, pasas y a veces chispas de chocolate. ¿Cuál es el origen del panettone? El panettone tiene su origen en Milán, Italia, y su historia se remonta al Renacimiento. Aunque existen varias leyendas sobre su creación, se sabe que ya se elaboraba un tipo de pan dulce similar en esa ciudad en el siglo XV. ¿Qué significa la palabra panettone? La palabra panettone proviene de panetto pan pequeño en italiano, con el sufijo aumentativo one, indicando algo grande. Así, panettone puede traducirse como gran pan. ¿Cuál es la leyenda más famosa sobre su invención? Una de las leyendas más populares cuenta que un joven aprendiz de cocina llamado Tony creó un pan dulce para sorprender a su enamorada. Al duque le encantó y lo llamó pan de Tony, lo que derivó en panettone. ¿Qué ingredientes básicos lleva un panettone tradicional? Harina, huevos, manteca, azúcar, levadura natural, masa madre, pasas de uva y frutas confitadas como cáscara de naranja y sidra. ¿Cómo se diferencia del resto de los panes dulces? Su fermentación es mucho más larga, usa masa madre natural y su textura es muy ligera y aireada, parecida a un bizcocho. ¿Cómo se prepara la masa madre del panettone? La masa madre se cultiva durante varios días, alimentándola con harina y agua, lo que desarrolla levaduras y bacterias naturales que le dan al panettone su sabor y textura únicos. ¿Qué papel jugó el panettone en la historia navideña italiana? Desde hace siglos, el panettone simboliza celebración, abundancia y buenos deseos. Era el postre típico navideño en las familias milanesas y luego se extendió por toda Italia. ¿Cómo se popularizó fuera de Italia? Durante el siglo XX, gracias a la emigración italiana, el panettone fue introducido en países como Argentina, Brasil, Perú, y luego en todo el mundo. Hoy es un símbolo internacional de la Navidad. ¿Quién fue Angelo Motta y qué hizo por el panettone? Angelo Motta fue un pastelero milanés que revolucionó el panettone en los años 20 al introducir moldes de papel cilíndrico y una fermentación triple, dando origen a la forma alta y esponjosa actual. ¿Qué diferencia hay entre el panettone de Motta y el tradicional? El de Motta es mucho más alto, gracias a la fermentación prolongada y al molde especial. Antes era más bajo y compacto. ¿Qué hizo Gioacchino Alemagna en la historia del panettone? Fue otro gran pastelero milanés que, en competencia con Motta, ayudó a industrializar la producción del panettone y expandir su distribución por toda Italia. ¿Cuál es la importancia del panettone en América del Sur? En países como Argentina, Perú y Brasil, el panettone fue adoptado con entusiasmo, gracias a la inmigración italiana. En Perú, por ejemplo, el panettone es parte esencial de la Navidad. ¿Por qué se asocia el panettone con la Navidad? Por tradición. En Milán y otras regiones italianas, este pan se reservaba para las fiestas debido a sus ingredientes ricos y su preparación compleja, que lo hacían especial. ¿Cuál es la textura ideal de un panettone? Debe ser suave, aireado, ligeramente elástico al tacto, con alveolos grandes y tener un equilibrio entre dulzura y sabor frutado. ¿Qué frutas se usan típicamente en un panettone clásico? Pasas, cáscara de naranja confitada y sidra. Aunque hoy existen muchas variaciones. ¿Cuáles son algunas variantes modernas del panettone? Con chispas de chocolate, rellenos de crema, con frutos secos, glaseados, o versiones gourmet con pistacho, gianduja o café. ¿Cuál es la diferencia entre panettone y pandoro? El panettone lleva frutas confitadas y pasas, el pandoro, originario de Verona, es más simple, sin frutas, con sabor a vainilla y forma de estrella. ¿Qué tipo de levadura se usa para un panettone artesanal? Levadura natural masa madre, lo cual le aporta sabor, digestibilidad y larga conservación. ¿Qué país lidera hoy la producción de panettone? Italia sigue siendo el líder, con marcas como Bauli, Motta y Tremarí, aunque Brasil y Perú tienen producciones enormes. ¿Qué importancia tiene el tiempo de fermentación? Es crucial, puede durar entre 24 y 72 horas. Este proceso largo da como resultado una masa suave, liviana y muy digestible. ¿Qué caracteriza un buen panettone artesanal?
Ingredientes naturales, ausencia de conservantes, fermentación lenta, aroma fresco y una textura delicada. ¿Por qué el panettone es un símbolo de hospitalidad en Italia? Porque tradicionalmente se regalaba en Navidad como muestra de aprecio y buenos deseos hacia los demás. ¿Qué países tienen versiones locales del panettone? Argentina, Perú, Brasil y otros países de América Latina han adaptado el panettone con ingredientes y sabores locales. ¿Cómo se conserva correctamente un panettone? En su envoltorio original y en un lugar fresco y seco. Puede durar varias semanas gracias a su fermentación natural. ¿Es difícil hacer panettone en casa? Sí, requiere técnica, tiempo y paciencia. Su elaboración puede durar varios días si se hace de forma artesanal. ¿Qué aporta la manteca en la receta? Aroma, suavidad y una textura rica. Es clave para lograr un panettone tierno y sabroso. ¿Cuándo se exportó por primera vez el panettone fuera de Italia? A principios del siglo XX, con la emigración italiana masiva. Primero llegó a Argentina, Estados Unidos y Suiza. ¿Qué empresas famosas producen panettone industrialmente? Motta, Bauli, Tremarí, Maina, Balocco en Italia, De Onofrio en Perú, Bauducco en Brasil y varias marcas locales en otros países. ¿Qué rituales acompañan al panettone en la tradición italiana? Se corta en familia al final de la cena de Nochebuena, a veces acompañado de vino espumoso, y se comparte como símbolo de unidad. ¿Cómo influenció la inmigración italiana en la difusión del panettone en América Latina? Durante fines del siglo XIX y principios del XX, millones de italianos emigraron a América Latina, especialmente a países como Argentina, Brasil, Uruguay y Perú. Trajeron consigo sus tradiciones culinarias, y el panettone, como símbolo navideño, se adaptó rápidamente a la cultura local. En Perú, por ejemplo, el panetón se convirtió en parte esencial de la cena navideña junto con chocolate caliente, y en Brasil, empresas como Bauducco lo popularizaron a gran escala. ¿Cuál es la diferencia entre un panettone artesanal y uno industrial? El panettone artesanal se elabora con masa madre, sin aditivos artificiales ni conservantes, y requiere un proceso largo de fermentación hasta 72 horas. Su textura es más ligera y su sabor más profundo. El panettone industrial, en cambio, se produce en grandes cantidades con levadura comercial, saborizantes y conservantes para alargar su vida útil. Aunque es más accesible, suele tener una calidad inferior en comparación con el artesanal. ¿Qué técnicas especiales se utilizan para amasar un buen panettone? Amasar panettone es todo un arte. Se utiliza una técnica llamada impasto a più riprese, que significa amasado en varias fases. Esto implica agregar la manteca y las yemas de huevo de forma progresiva para evitar que la masa se rompa. Además, se requiere un largo reposo para que el gluten se desarrolle adecuadamente, logrando una masa elástica y aireada. Muchas panaderías usan máquinas especiales llamadas impastatrici e abraxia tuffanti, que imitan el movimiento de los brazos humanos. ¿Qué características debe tener un panettone de calidad superior? Debe tener una estructura alveolada con agujeros grandes y bien distribuidos, un aroma fresco a manteca, vainilla y frutas, una corteza dorada y suave, y al cortarlo debe deshilacharse en hebras largas. Además, las frutas deben estar bien distribuidas y no apelmazadas. ¿Qué desafíos presenta la elaboración del panettone? El mayor desafío es lograr una fermentación correcta. Si se fermenta demasiado, la masa se hunde, si es insuficiente, queda dura. Otro reto es incorporar la manteca sin que la masa se rompa. Además, el panettone necesita enfriarse cabeza abajo colgado después de hornearse, para evitar que se colapse por su propia suavidad. Esta técnica requiere experiencia y precisión. ¿Cómo se cuelga un panettone para que no se hunda? Después de horneado, el panettone aún está muy blando por dentro. Se atraviesa la base con pinchos metálicos o brochetas largas y se cuelga boca abajo durante 10-12 horas. Esto evita que la gravedad lo aplaste, conservando su forma alta y esponjosa. ¿Qué papel juega la temperatura y humedad en la fermentación del panettone? La temperatura ideal para fermentar panettone es de unos 26-28 grados C con humedad controlada. Si el ambiente es muy seco o frío, la masa no se desarrolla bien. Por eso muchos panaderos usan cámaras de fermentación especiales o crean ambientes cálidos artificiales. ¿Qué simbolismo tiene el panettone en la cultura italiana?
El panettone representa unidad familiar, abundancia y tradición. En Italia, regalar panettone en Navidad es una forma de demostrar afecto, aprecio y buenos deseos. Algunas familias incluso tienen recetas heredadas por generaciones. ¿Qué países han adaptado el panettone con sabores locales? En Perú se usa con frutas locales como papaya o mango seco. En Brasil, hay panetones con goyabada dulce de guayaba. En Argentina, hay variantes con dulce de leche. En Japón incluso hay panettone con matcha té verde. Cada país ha personalizado este pan según su cultura gastronómica. ¿Para los panetones en Italia? Existen sellos como el Panettone Artigianale que garantizan la producción tradicional con masa madre, sin conservantes ni aditivos. Además, la Cámara de Comercio de Milán ha establecido estándares para distinguir los panetones auténticos. ¿Qué festivales o concursos de panettone existen? En Italia se celebra el Panettone Day y concursos como el Miglior Panettone Artigianale de Italia, donde los mejores pasteleros del país compiten por ofrecer el panettone más exquisito. Hay incluso festivales temáticos donde los visitantes prueban distintas versiones. ¿Qué recetas famosas derivan del panettone? Se usa para hacer postres como panettone tostado con helado, budín de panettone relleno de crema pastelera, o incluso en tiramisú navideños. También hay versiones saladas con quesos y embutidos. ¿Qué representa el panettone en la actualidad? Hoy en día, el panettone representa una fusión entre tradición e innovación. Es un producto navideño por excelencia, pero también símbolo de identidad italiana, creatividad culinaria y exportación cultural. ¿Por qué sigue siendo tan popular después de tantos siglos? Porque combina sabor, historia, simbolismo y versatilidad. Su preparación desafiante lo convierte en un tesoro de la repostería, y su vínculo con la celebración familiar lo mantiene vigente como un alimento cargado de emoción y recuerdos.